Estamos en el tiempo de preguntas y respuestas. Tú preguntas, Dios responde. Estemos atentos a las respuestas del Señor, aquí, en Exponiendo la Palabra. Gloria al nombre del Señor. Bien, hoy en preguntas y respuesta no preguntan: ¿había en las iglesias del Nuevo Testamento un pastor en cada una de ellas? Si eran varios, cada uno de ellos recibía un salario de la iglesia. ¿Cuáles son los cargos que deberían existir en una iglesia local de acuerdo al modelo bíblico? Espectacular la pregunta. Recuerden que sus preguntas pueden ser enviadas al mail josefabundi@live.com.ar y le estaremos respondiendo para la gloria de Dios. Vamos a la respuesta. Es estimulante saber que quedan de aquellos que el Señor se ha preservado y no han doblado su rodilla ante Baal. Entiendo que en medio de tanta apostasía se hace difícil comprender el diseño bíblico de cómo debería ser el gobierno de la iglesia local, porque los hombres la han transformado a su conveniencia y voluntad en sus propios feudos, que dejaron hace mucho tiempo de ser la iglesia que el Señor calificó mi iglesia, para pasar a ser la iglesia del pastor tal o cual, y que en muchos casos se ha dejado al Señor afuera. Apocalipsis 3:20. Las publicidades que a veces pasan por la radio ya te dicen: la iglesia del pastor y la pastora, la iglesia de... O sea, Jesucristo ya no tiene nada que ver. Ellos mismos lo dicen y lo confiesan. El mundo religioso acepta complacida e irresponsablemente esa definición irreverente y antibíblica. Ningún hombre, sin faltar a la verdad, podría decir mi iglesia, porque ella solamente pertenece al Señor. Hechos 20:28, la cual Él ganó. ¿Con qué ganó? ¿Con qué la compró la iglesia? Con su propia sangre. Pero lo que yo estoy enseñando con la autoridad de la Biblia es el modelo diseñado por Dios y que fue el que siguió la iglesia primitiva antes que se corrompieran. Hoy es muy difícil encontrar, pero las hay, gracias al Señor, iglesias que están dispuestas a someterse únicamente a la voluntad del Señor. Por eso a muchos le cuesta seguir las enseñanzas que expongo según las Escrituras, porque va en contra de lo que le enseñaron. Va en contra de lo que le enseñó el pastor, y es en contra de la Biblia lo que le enseñaron. En primer lugar, la iglesia local debería tener una sola cabeza: Cristo Jesús. Efesios 5:23 dice: Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿El pastor? No, Cristo. ¿Pero se nota que es Cristo? No, no se nota, porque le rinden culto a un hombre, no a Cristo. Colosenses 1:18 dice: Él es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Muchos pastores dicen: sí, acá Jesús es la cabeza, pero mando yo con lo que se me da la gana y síganme, y obedezcanme o váyanse. Ah, claro, ¿no era Cristo la cabeza? Es más, muchos supuestos pastores dicen que Cristo es la cabeza, pero la mujer de ellos en el cuello, porque la mujer maneja y gobierna a su antojo. ¿Cómo este gobierno que tenemos ahora? Un tal Fernández y una tal Kirchner y Cristina, que manipulea todo. En la iglesia del Nuevo Testamento, que es el modelo establecido por Dios, nunca, escuchó bien, nunca hubo un solo hombre que la gobernara. Siempre existieron un grupo de hermanos espirituales y capacitados por el Espíritu Santo para que sirvieran en las labores de Dios, o sea que Dios la habían colocado. Puedo repetir eso para que entiendan. Nunca hubo un solo hombre que las gobernara. Siempre existieron un grupo de hermanos espirituales capacitados por el Espíritu Santo para que sirvieran en las labores que Dios los había colocado. ¿Entendió esa parte? Jamás el Espíritu Santo entregó a un solo hombre todas esas cualidades. 1 Corintios 12:11 dice, escuche bien: pero todas estas cosas las hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La enseñanza de la Biblia es que la iglesia es un cuerpo con una cabeza, Cristo, y todo lo demás realizamos diferentes funciones de acuerdo a la voluntad de Dios, no a la nuestra o la de la iglesia. 1 Corintios 12:22, Efesios 5:29 al 30. Como también Cristo dice a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, cada uno cumple diferentes funciones. Un ojo no puede ser boca ni una mano ser oído. En la iglesia no debe existir los cargos. ¿Sabía usted? Que en muchos lugares se eligen y nombran a cada año.
Solamente deben hallarse los dones que el Espíritu Santo repartió, y esos dones no duran un año, sino en forma permanente toda la vida. Los discípulos de Jesucristo no fueron discípulos porque ellos quisieron, porque se le antojaron, o porque, bueno, sí, ya estaban preparados. No, fueron porque Dios ya los trajo para esa función, para que cumplieran eso. Ellos ya vivían una vida que estaban buscando a que apareciera el Mesías para poder rendirse a sus pies y rendir la obediencia hasta la muerte. El gobierno de la iglesia, Dios lo ha encomendado no a un hombre, sino a un grupo selecto que Dios capacita y señala por sus frutos. En el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 17, vemos el caso de una iglesia local, donde Pablo hizo llamar no a un pastor como hoy conocemos, sino a los ancianos, esta mayúscula, de la iglesia. Luego en el verso 28 se dirige a ellos como pastores que cuidaban el rebaño y que el Espíritu Santo los había puesto como obispo. Los ancianos eran los pastores y ellos mismos a la misma vez eran los obispos. Por eso nunca fueron títulos jerárquicos, sino distinciones de sus cualidades. ¿Está entendiendo? Ya Dios te llama para esto y te prepara, y cuando lo conoces, Él comienza a purificarte y a trabajar en vos para que todos esos dones que ya tenías, porque Dios ya lo puso, porque sabía de antemano que vos ibas a andar en eso, y empieza a usarte para la gloria de su nombre. Por eso es que no puede ser un título. ¿Por qué hay tantos pastores adúlteros que han caído? ¿Por qué están desapareciendo montones? Explíqueme, Dios no los llamó. ¿Por qué son engañados por la gran ramera que el catolicismo romano hizo en el ecumenismo? Porque Dios no los llamó, se pusieron ellos. Entonces cree que, como me dijo un hermano, José, respóndeme esta pregunta: si los discípulos vivieran hoy, Mateo, Marco, Lucas, Juan, Santiago, si ellos estuvieran vivos hoy en el siglo XXI, José, decime a qué denominación iba a pertenecer. ¿A qué denominación? Ninguna. Porque ellos no tenían denominación, no estaban sujetos a hombres, estaban sujetos al Cristo de la gloria y sabían que eran cristianos en todas partes que fueran. Ahora bien, todas las epístolas siempre van dirigidas, por ejemplo, Filipenses 1:1 dice a los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Diáconos son los que efectúan labores domésticas dentro de la iglesia. Ves Hechos de los Apóstoles capítulo 6, donde encontramos 7 diáconos que se ocuparon de la distribución de la comida para los necesitados que habían en la iglesia. Pero también en el relato siguiente se observa que Felipe no quedó indefinidamente en esa responsabilidad, sino que llegó a ser evangelista. Hechos 8, 26 a 40. Bastaron ancianos y obispos, un vocablo para señalar a la misma persona que estaban encargadas del liderazgo de la iglesia, pero cada uno de ellos destacaba sus cualidades. Pastor es el que cuida y alimenta al rebaño. Anciano es el que aporta su sabiduría, que le otorga los años de experiencia en el Señor. También en algunos casos es traducido como presbítero, que literalmente significa hombre viejo. Obispo proviene de un vocablo con el cual se identifica a una persona que efectuaba labores administrativas que correspondieran al caso puntual de su pregunta, a la persona que debería resolver y decidir sobre las compras de lo mobiliario y enseres para la iglesia. Ahora, el asunto de los dineros, ya he mencionado que la iglesia del Señor no debe existir ningún asalariado, pero la Biblia enseña que quienes desarrollen una doble función, dedicados a tiempo completo para la obra del Señor, deben vivir de las ofrendas que se disponga para hacer ese propósito. Por lo tanto, no todos los ancianos u obispos deben ser una carga para la iglesia, únicamente aquel que esté ocupado además en la enseñanza. Dice 1 Timoteo 5, 17 y 18, los ancianos que gobiernen bien, aquí excluye también a los malos elementos, sean tenidos por dignos de doble honor, es decir, de su reconocimiento y obediencia como siervos del Señor, y además de su sustento económico, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice que tenemos que apoyarlo. Cuando dice no pondrá bozal a buey que trilla, significa que no tenemos por qué impedir que ellos prediquen y sirvan al Señor. Y luego dice que digno es el obrero de su salario. Si bien el salario del obrero era la comida. Es así de sencillo. Jamás dice que tenés que mantenerlo con el diezmo y que ese pacto y sembrar. De lo que se juntaba de la ofrenda se le daba para cooperar con su vida, porque recuerden que esos ancianos no eran ancianos vagos, eran hombres que habían trabajado toda su vida y que ya en la ancianidad decidían jubilarse de su actividad laboral y dedicarse a la obra del Señor.
Y en conclusión, en el modelo diseñado por Dios para dirigir la iglesia local, nunca existió un pastor en el concepto que hoy se conoce. Basta con leer cada una de las cartas de Pablo que escribió a la iglesia. Ninguna de ellas va dirigida a un pastor, sino a los santos que se reunían en Corinto, Galacia, Éfeso, etc. Si hubiera existido un pastor, como lo conocemos en nuestro día, necesariamente la carta tendría que haber sido dirigida a él, como se hace en el día de hoy. También es necesario insistir que según el modelo del Nuevo Testamento, no deben existir los cargos ni títulos jerárquicos, únicamente los dones que el Espíritu Santo ha repartido como Él quiere, porque la iglesia no es o no debería ser una empresa comercial u organización, sino un organismo vivo, el cuerpo de Cristo, donde Él es la única cabeza y todos los demás somos simplemente hermanos, miembros de ese cuerpo que es la iglesia. Y eso es algo que se ha olvidado y se ha pasado por arriba. ¿Sabes? Yo siempre dije que un poder delegado y no controlado es un poder que se convierte en corrupción. Y empiece por la presidencia de cada país. Un poder delegado, ¿cómo se corrompe? Porque no lo controlan. Y después siga descendiendo a sus jueces, siga descendiendo a los abogados, siga descendiendo a los gobernadores, a los intendentes, a donde usted se quiera. Poderes delegados no controlados son para corrupción. Y la iglesia del Señor se corrompió cuando transaron con Constantino. Aquellos falsos cristianitos que ya no querían ser más pobres ni depender de Dios, que ya no querían que su fe sea una fe genuina en el Señor Jesucristo, que nunca le había fallado, sino que ahora querían vanagloriarse de tener un cuadrado grande ahí con colores y que Constantino lo alabe y digan que ellos son grandes, porque eso es lo que buscan los hombres carnales, temporales y transitorios. Se creen que toda la vida del Señor Jesucristo en austeridad no fue una muestra de cómo se tenía que vivir. Se creen que la vida de los discípulos no fue una muestra de cómo se tiene que vivir. Odian a los discípulos. Odian a Pablo por no haber tenido un centavo. Odian a Pablo por haber sido tan pobre y depender de Dios. Odian a Pablo cuando dice que él sabía contentarse cualquiera sea su situación, que él sabía vivir en la pobreza y que también sabía vivir en la abundancia. Odian a Pablo. Yo no escucho predicar a Pablo. Siempre que escucho de Pablo, dicen que Pablo fue un fracasado. En el movimiento apostólico profeta, de la mano de Maldonado, Ledesma y los delincuentes más grandes que a veces observo, para eso Pablo no existe, es un delincuente, un fracasado. Si tuviera las revelaciones, Pablo, dijo una vez un delincuente apostólico, que nosotros tenemos, jamás hubiera sido pobre. ¿Sabe? Pablo escribió 17 cartas paulinas, ustedes jamás van a escribir ni siquiera una línea, porque su vida no va de acuerdo a la voluntad de Dios. El Señor Jesús fue claro. No se puede servir a dos señores. No vas a poder servir a la riqueza y vas a servir a Dios. Porque si vos servís a Dios, dependés de Dios. ¿Por qué no leen biografías de hombres, de grandes hombres de Dios? Tendrían que leer la biografía de Jorge Müller, como siempre les digo, y aprendan lo que es depender de Dios, aprendan lo que es creerle a Dios, aprendan lo que es conocer a Dios. Y dejen de leer libros que son bobeadas, como las de Benny Hill, John Austin, de Dante Hebel y una sarta delincuente que solamente ellos se han enriquecido mintiendo y engañando a la gente. Así que recuerden, no existían los pastores ni ninguna de las congregaciones. Pablo ponía 6 ancianos a cargo de ellos y esos ancianos eran hombres que ya tenían el talento, la habilidad, la unción y los dones que Dios quería, porque Dios ya lo había trabajado hace tiempo. Lo único que tenían que hacer es manifestarlo. Jamás hubo jerarquía entre el sistema eclesiástico verdadero, que es la iglesia primitiva. Todos eran uno en Cristo Jesús. El Padre era el único Padre. Y el Hijo era el único Cristo y todos los demás hermanos. Cosa que la iglesia hoy se corrompió y por la enorme apostasía en que estamos, lamentablemente el diablo está sacando más ventaja que el Espíritu Santo. Estamos en el tiempo de preguntas y respuestas. Tú preguntas, Dios responde. Estemos atentos a las respuestas del Señor, aquí en Exponiendo la Palabra.